Yo he apoyado a todas las personas y por supuesto he dicho que lo que queremos en Guatemala es justicia. Y hoy lo dije, hay que perseguir delitos, no personas. Yo creo que con eso está más que clara mi alocución al respecto. La persona es la que comete el delito, ¿cómo se va a perseguir el delito y no la persona? No, pero es que se tienen que presentar las pruebas. Así de fácil. ¿Usted considera que hay... Mire, esas consideraciones no las tengo que hacer yo. Esas las tiene que hacer un juzgado. Declaraciones del presidente Jimmy Morales, se le está dando una oportunidad para que desarrolle la idea, para que lo piense que estas declaraciones, es que lo he dejado clarísimo. Pero no, claro, pero señor, ha hecho todo menos dejarlo claro. Ha generado una confusión que todavía estamos aquí intentando debatir. La insistencia de la reportera porque le pregunta, bueno, ¿qué se va a hacer? O sea, si se va a acusar a alguien es por un delito, algo que cometió. Sí, pero para eso que se presenten pruebas. Pues ese es el proceso, el debido proceso. Se tienen que presentar pruebas que luego señalan la realización de un delito. Me da risa porque con mi explicación de la iglesia en otro campo, ¿verdad? Dice, nueva filosofía, Jimmy. Se culpa al pecado, no al pecador. Y entonces comenzamos a hacer el esfuerzo de tratar de entender, tal vez es en el campo de la justicia selectiva que ellos querían hacer esta reflexión. Pero es que, ahí es diferente, pero diferente. Hay una pregunta que se le hace en redes sociales al diputado Javier Hernández sobre, bueno, explíquenos, trate de darnos algún norte de lo que dijo el presidente. Dilo bien, el diputado Hernández. El diputado Javier Hernández sale a defender en su Twitter al presidente. Esta declaración. Lo que dice. Lo que dice es, las razones, dice, en Guatemala la justicia cuando sigue personas, si no le encuentra algún delito, le inventa. O sea, esto va más allá, va por cierto, en la narrativa diputado, de justicia selectiva. Sí, no, separado, lo escribe junto. Sí, no, sí, digamos, es representante de la nación, a ver si aprendemos a escribir. Un poquito. ¿verdad? Pero entonces caemos al tema de, están inventando delitos, están inventando casos, están inventando... Pero eso es diferente, Si lo que quería explicar era la denominada justicia selectiva, aún el argumento que están presentando comprueba lo que hemos dicho. Porque en teoría la justicia selectiva, ¿a quién persigue? A personas. En la lógica pues de Hernández, en la lógica del discurso del presidente Morales, perseguiría a personas. Pero aún ahí está persiguiendo personas. Aún la selectiva perseguiría a personas, no delitos. Sí, eso era lo que querían decir. Pero otra vez, regresemos otra vez a lo básico. Aún en la definición de delito, y como escribió alguien ahí en los tweets, ¿verdad? Ahí sí que remontó 3.000 años de tradición jurídica, ¿verdad? En términos de cuando uno ve en todas las culturas, es a la persona en realidad y es el mal cometido por una persona. Otra vez, si yo te mato con una pistola, no es la pistola la que va a ir a juicio, es Estuardo el que va a ir a juicio, ¿ya? ¿Por qué? Por un delito cometido y utilizando un medio que es una pistola. Pero hasta ahí es bien claro el asunto. Entonces, ¿a qué van a perseguir? Al asesino, al presunto asesino, y va a haber una prueba donde vio proceso que va a llegar y si yo lo maté, entonces me van a condenar. Pero no es a la pistola, no es a la cosa. No es, pero ni mis intenciones. Pero lo que entonces está queriendo... explicarle, presidente, es que en Guatemala se están persiguiendo a personajes públicos relevantes. Va, entonces que lo diga así como lo dijiste vos. Claro, lo dijo en la segunda declaración y adelante los periodistas. Se dijo, pero que tengan pruebas. O sea, lo que está sugiriendo entonces el presidente, tenemos que hacer esa interpretación, es que de los casos abiertos, y nos podemos imaginar que nos está refiriendo digamos, a casos de comunes y corrientes, sino casos de alto impacto o de alto nivel, yo diría casos de CICIG, se están inventando pruebas. Pero es que aquí es donde yo creo que está la gran tragedia de todo esto que está haciendo Jimmy Morales. Jimmy Morales en su discurso del 27 de agosto habla de justicia selectiva, habla de presiones a diputados, habla en el discurso de Naciones Unidas, ni más ni menos, en la Asamblea de Naciones Unidas, habla de politización de la justicia y judicialización de la política. Dice todas estas frases, igual que hoy, que es estas frases al aire, que encierran una acusación muy grave, pero no explica qué es.
Ahí está. Ya. Un poquito de ánimo. Un poquito de ánimo. No explica a qué se está refiriendo. Y eso es algo que nos tiene pendiente. Nos tiene que, digo yo, creo yo, que la responsabilidad de la comunicación política del presidente debiera ser: la presión por parte de los diputados vino cuando tal persona de CICIG o de la embajada o de quien sea llamó a tal diputado y le dijo tal cosa. La prueba inventada en tal caso es esta. Se está persiguiendo injustamente a esta persona. O me están persiguiendo a mí injustamente. Se me están injustamente. poniendo presión por esto y por esto. Todo esto es... No, él le encanta decir golpe de Estado. O decir que las cosas politización de la son muy justicia, claras, muy simples, que ahí están a la luz. Ni nadie de su equipo, ni el diputado Hernández, si lo podemos considerar como parte de su grupo político, son capaces o han sido capaces hasta hoy de formular con precisión a qué se están refiriendo. Y eso yo creo que genera un gran problema a la ciudadanía, porque obviamente cada quien con su ideología y con su visión llena esas preguntas, pero no se está yendo al presidente. Incluso nosotros aquí tenemos que llenar esos espacios en blanco que él deja a libre interpretación. Exacto. Y yo veía durante esta nota y en el evento de la Feria de Empleo, había un personaje que estuvo mucho tiempo así, como que tratando de analizar qué sucedía, y era el embajador Arriaga, que él escuchó este discurso, que no tenemos que pasar por alto, que ahí estaba el embajador, que Jimmy Morales estaba diciendo: mi gobierno es transparente, mi gobierno está luchando contra la corrupción. Y dio esas explicaciones. Y que understands quite well Spanish, ¿verdad? No, y creo, Guatemalan Spanish, ¿verdad? Entonces, que entiende muy bien el español guatemalteco. Y que creo que pierde la oportunidad el presidente para poder explicar, poder profundizar cuáles son... Mira todo lo que quería decir. Es todo lo que quería decir. Es lo que ha dicho Daniel, muy sencillo. Uno, hay justicia, en todo caso no sería ni justicia selectiva, llámele de otra manera, llámele delitos selectivos, ¿ya? Dos, con eso se están persiguiendo personas que él en su calidad de juez, no de presidente de juez, cree que son buenas, honradas y justas y correctas, santas y que cree que las pruebas son falsas. ¿Verdad? Tres, ¿verdad? Ese proceso tiene que parar. Y cuatro, ¿verdad? Ustedes no apoyan nada de eso, incluyendo el embajador. Eso es lo que tenía que decir. Jimmy, eso no es difícil decirlo. No es difícil decirlo. Pero no te trones el código penal de un solo, pues. Y otra vez, ¿cómo es la responsabilidad penal? Ahí está la clave de todo. ¿Cómo es la responsabilidad penal? A ver, señores abogados. A ver, presidente Jimmy Morales, personalísima. No es delictivísima. No es. Hace falta persona para hace falta sujeto. Sujeto. Persona. Es personalísima. Entonces, no es delictivísima. Ante estos discursos ambiguos del presidente, da la impresión, que da la percepción de que él está en el bando de las personas que están obstaculizando la lucha contra la corrupción. O sea, ahora si no se explica bien. No, pero ahora entendemos por qué está ahí. Bueno, entonces, y frente al embajador Arriaga está dando este discurso que no termina de atar bien cuál es la postura de la presidencia. Bueno, pero digamos, después del 27 de agosto, sí, cualquier cosa. Después del 13 de septiembre, después de lo que hemos visto, de verdad ya tenemos duda de qué lado está Jimmy en todo esto. Y creo que muy poco puede hacer en el campo de los discursos para contrarrestar. No, sí puede hacerlo. Visto. No, mentira, sí puede hacerlo. ¿Sabe quién lo ha hecho mucho mejor, Arzú? Ha sido muchísimo más claro. Ha liderado mucho mejor el discurso de los anti-CICIG que Jimmy Morales. Muchísimo pero mejor. Estás comparando a Jimmy Morales. Bueno, es que no debería ser comparable porque uno es un alcalde y otro es un presidente. Bueno, el presidente debería tener mucho mayor... Alcalde, expresidente. No, lo que sea, pero es un alcalde. Perdona. Pero digamos, es un Jimmy alcalde. es el presidente en estos momentos. Y la verdad, cuando sale con estos discursos, queda muy mal parado. Si lo comparamos con Álvaro Arzú, pero él mira, argumenta mejor. Para quienes creen que es una cuestión retórica o lingüística, miren, esto va más allá de la pura lingüística y de la retórica, y aún de la discursividad. El peligro en que nos pone como nación, en la lucha que debemos tener, como dijo él mismo todos, ¿contra qué? Contra la impunidad y contra la corrupción, es primero la comprensión que esa lucha va a entrar por perseguir. ¿Ya? Esa lucha es contra actores, contra sujetos, contra quienes tengan una responsabilidad penal personalísima. ¿Que cometen?
que delitos. cometen entonces estos actos, estos hechos. Entonces, Por ¿qué cierto, parte no se entiende de eso? Que son personas que delito, ¿verdad? Delito y delincuente no son dos entes Por separado. independientes y separados, que uno, ¿ya? Por eso se está persiguiendo a personas que cometieron entonces delitos, que fueron sujetos Es que- activos o pasivos dentro del proceso. Es que Se Estuardo, está considerando dentro del tener que código. estar explicando filosóficamente lo obvio es un ejercicio bastante complicado. Yo tendría una pregunta. ¿Qué tiene? Porque si no recuerdo mal, las declaraciones famosas, ¿se acuerdan del golpe de Estado? Rumores de golpe de Estado, también vinieron en un evento sobre política de empleo. ¿Qué tiene en contra del empleo el presidente? O sea, Que le porque gusta cada vez que opacar se va a hablar eso. de una política pública tan importante en unos momentos donde hace falta empleo, dice algo que desvía completamente la atención y que acaba en esta clase de discusiones bizantinas Y yo no sé si le hacen... filosóficas. Si en los discursos le marcan estos puntos. No. Aquí hay que decir una cosa. Yo creo que esto es prueba clarísima de algo que ya te cuenta cierta gente que ha trabajado en torno a Jimmy, o que trabaja en torno a Jimmy. Y es que si tiene discursos escritos, si entra a los lugares y tiene a sus profesionales en presidencia que le hacen discursos y que son discursos que puedes después analizar bien o mal. Nunca lee los discursos. Se sube a la tarima e improvisa. Entonces empieza a soltar, a él le parece que eso es una forma, no sé, de ser cercano, de aleccionar, de explicar los problemas complejos con moralejas o como ustedes quieran. A él la frase le debió parecer extraordinaria porque la volvió a repetir después cuando baja de la tarima. Y es un despropósito, pero es porque él no hace caso a la gente que le escribe los discursos. Pero más allá, Daniel, un presidente que no entienda eso. Es que Hombre, lo está- diga cualquiera de nosotros, que pues uno va a decir, hay desconocimiento, uno puede decir cualquier cosa, pero un presidente, a esto evidente es un presidente, disculpen. Cuando uno de nuestras grandes políticas públicas debe ser, o por lo menos considero que es, la lucha contra la corrupción, ¿ya? Para entonces, ¿quién fue el que llamó a consenso, a diálogo para retomar qué? La gobernabilidad. Que tenía que entrar entonces ese consenso para ver cómo se lucha contra la corrupción, cómo se lucha contra el crimen, organizado, desorganizado, como está el crimen, pero igual una lucha, si no se entiende algo tan elemental y decís, es obvio explicarlo, pero parece que no es obvio. Eso- Y entonces habrá que insistir en cómo está nuestro sistema, ¿ya? Cómo está nuestro proceso, por qué se da esto. Además, si volteo el argumento, quiere decir que, léase al revés el argumento del presidente, quiere decir que estos que están siendo perseguidos, en teoría, por la justicia selectiva, son buenos, son transparentes, son pulcros, son maravillosos, son... O poner las manos al fuego por ellos, jugó no sé. en su papel, no de presidente, sino de juez, y pero los no sé. expulpó. No sé, porque ahí es donde viene la declaración de Jafet. Que yo Vamos- creo que se une muy bien con esta declaración del Vamos presidente. a escuchar la declaración del vicepresidente luego de regresar de la pausa, la etiqueta SF Delitos. Vaya que hoy sí hay bastantes frases. Volvemos luego de la pausa.